Pues muchas bendiciones tengan todos ustedes. Este fin de año y principio del año que viene, tendremos una agenda muy apretada, pero que esperamos que sea fructífera. Y dependiendo de cómo utilicemos nuestro tiempo, nuestras oportunidades y nuestros recursos, así será el resto del año. Nosotros somos firmes creyentes de los principios establecidos en la palabra de Dios sobre la siembra y la cosecha. Quiero recordarles la diferencia entre una ley y un principio. La ley es lo que fue dicho. Si lo dijo Dios, es una ley. Ahora, el principio es la razón, el motivo, la causa de por qué se dijo. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso es una ley, porque lo dijo Dios. Eso es inerrante, siempre va a ser así. Aplíquelo a lo que usted quiera. Por ejemplo, si usted siembra papas, no va a cosechar plátanos, sino papas. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso está en Galatas 6, 7 y 9. Vamos a verlo un poquito más adelante de nuevo. La Biblia dice que el que sembrara iniquidad, iniquidad segará. Proverbios 22, 8. Y Oseas 8, 7 dice que sembraron vientos y segarán tempestades. La Biblia establece en Corintios capítulo 9 que el que siembra poco, poco cosechará. Y que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Por eso es que el Señor en la parábola de los talentos en Mateo 25 se asombra de que aquel que no negoció, sino que ocultó el talento que se le había dado, no sembró, sino que lo ocultó, estaba esperando otro resultado y al final termina culpando al Señor, según nos revela 24, 27, 26, los versículos 24 a 26 de Mateo 25. Dice la Escritura que llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Saben? Este siervo, dice la Biblia, fue reprendido y fue despojado de lo que se le había asignado, porque creyó que iba a eludir la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es el principio envuelto en esto? Aparte de esperar lo que hemos sembrado, está el hecho de hacer partícipe a quien nos ha instruido en el Señor. Guárdenme eso allí porque vamos a regresar con eso un poquito más adelante. Por años, nosotros hemos creído, hemos confesado, hemos practicado este principio. Y cada año, según la terminación del año, dedicamos esos días al Señor, creyendo en el principio envuelto en la palabra que dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Eso está en Romanos 11, 16. Pablo se refiere, en este caso, a Israel y a la iglesia. Ellos son como la raíz. Ellos fueron santificados y nosotros somos ramas injertadas. Si ellos como raíces fueron apartados para Dios, eso es lo que significa la palabra santificar, fueron apartados para Dios, todo lo que proceda de ellos también lo son. El principio envuelto es que si todo lo primero es separado para Dios, entonces el resto, todo lo que siga o proceda de allí, también será separado para Dios. Nadie lo podrá tocar. Si le dedicamos los primeros 23 días al Señor para consagrarnos para Él, entonces Él nos va a apartar. Nadie podrá tocar lo que hemos dedicado al Señor. Eso mismo lo aplicamos con nuestros hijos. Lo dedicamos al Señor y ellos servirán al Señor. Si nosotros nos mantenemos creyendo, regando, confiando y esperando en Él. Porque hay personas que le dicen que mis hijos son del Señor porque yo lo dediqué al Señor. Sí, pero tú lo dedicaste, pero tú lo criaste conforme a la palabra de Dios. No lo dejabas en la casa cuando estaban los cultos porque ellos querían quedarse. Eso es regar, eso es cultivar lo que Dios te ha dado. Entonces, los primeros 23 días de este año 2023,
lo vamos a consagrar como primicias al Señor en ayuno, oración y estudio de la palabra. Este año lo hemos designado como año del despertamiento profético. Y ya estaremos explicando el primer día del año por qué lo hemos llamado así. Ayunando hasta la hora que Dios ponga en su corazón. Si tiene que tomar medicamentos, úselos. No los abandones, a menos que ya haya sido confirmado por su médico que está totalmente sano. Algunos pueden hacer la dieta de Daniel, que es no comer carne ni productos animales por 23 días. Lo más importante es que ore y que estudie la palabra de Dios. Este año haremos por Zoom y YouTube nuestras reuniones, a excepción de los miércoles y de los domingos, que estaremos de manera presencial en la iglesia, aunque transmitiremos las reuniones vía Zoom y vía YouTube. Será de 8 de la noche a 9 de la noche, todos los días, de 8 de la noche a 9 de la noche. La reunión presencial en la iglesia, ¿verdad? Entonces, los domingos va a ser a 9:30 de la mañana, a 10:30 de la mañana, para no tener que hacerlo dos veces. Lo hacemos una sola vez, ¿ok? Va a ser presencial en la parte baja del templo, ¿ok? Hasta ahora me estoy dando a entender. Ok. Entonces, cada día habrá una reflexión sobre un tema profético del día. Por causa de que el día 1 de enero cae domingo, la despedida de año que con frecuencia hacemos, lo haremos este año de una manera virtual, porque si nos vamos para la iglesia, todos a esperar allí y nos volvemos a la casa y todas esas cosas así, nos vamos a quedar hablando y vamos a sufrir en el templo, vamos a sufrir en la asistencia el domingo. Entonces, preferimos hacerlo virtualmente desde las 11 de la noche hasta las 12 de la noche. Nos despedimos, les recibimos el año y nos despedimos para que todo el mundo se vaya a acostar y regresen los que van a dedicarle, porque yo soy el primero que voy a estar allí a las 9 de la mañana, el primer domingo, día primero, porque entonces vamos a estar allí orando y con la reflexión de la palabra de Dios, que la voy a dar yo mismo. Entonces habrá un solo servicio el día primero, que será a las 10 de la mañana. ¿Qué otra cosa haremos? Traemos las primicias de nuestros ingresos al Señor. ¿Qué es lo que es la primicia? El primer sueldo. ¿Qué es lo que es la primicia? Lo que usted proponga para el Señor. Lo ideal es que demos nuestro primer sueldo, pero muchas personas no pueden por sus compromisos. Le sugerimos que tome un número simbólico. Puede dar el primer día de trabajo, la primera semana o el primer mes, como usted proponga en su corazón. Mire que yo lo hago de una manera diferente. Yo le doy al Señor el número del año, 2023, pero eso soy yo, usted no tiene que hacer eso. 2023, no lo doy todo junto, claro está, sino que toda la semana voy dando la parte, aparte de mis diezmos, voy dando la parte que corresponde de la semana hasta que completo 2023, el año, yo lo doy así al Señor. Por eso el Señor nos conserva, el Señor nos guarda, y a pesar de que muchas iglesias se cerraron por falta de recursos, y a pesar de que muchas iglesias, cuando el gobierno se cerró, dio un préstamo, a muchas iglesias se las cobraron, pero a nosotros no nos cobraron nada. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos reservado para Dios la festividad, es un banquete del Señor al principio de año. Ok, entonces recuerde, esto de las primicias no es obligatorio. Eso usted no tiene obligatoriamente que hacerlo. Eso lo hemos aprendido de parte de Dios, y cada cual da como propuso en su corazón. Mire, yo dije que iba a volver, pues recibí una audio llamada de mi hermano Mauricio Vidal desde Texas, quien nos informa de cómo Dios lo ha bendecido y cómo llegó a CCC y cómo aprendió de lo de las primicias. Y aunque se mudó a una nueva congregación en Texas, Houston, Texas, donde vive, ellos no practican esa costumbre, pero él ha permanecido haciendo las primicias. Eso no, lo escribió hace una semana. Él ha permanecido haciendo esto de las primicias. Cuando llegó a nuestra iglesia en el año 2010, según nos refiere, ganaba $400 a la semana, porque él es un experto mecánico muy conocedor de lo suyo. Y Dios le ha ido bendiciendo. Y nos envió una prueba de su último ingreso de una semana. 10 veces más de 10 veces lo que le entraba. Te dirán, wow,
¿Y cómo es eso? Yo estoy seguro que los incrédulos, los indoctos, los que no conocen la palabra de Dios, lo conocen a Dios, van a preguntar qué es lo que trabaja él, dónde que trabaja, a dónde se mudó, a dónde. A pesar de que él tiene su casa muy hermosa, que Dios también se la dio, no es el mudarse el que le dio su casa, es el obedecer a Dios, es el creerle a Dios. Es porque no es que tú vayas a trabajar donde él trabaja, no es que tú, no. Tú lo haces y no te va a ir bien. ¿Ok? Dios le ha dado 10 veces más. A nosotros el Señor nos ha prosperado. ¿Por qué usted cree que a los que creen en Dios, Dios les sostiene y les bendice, mientras otros buscan la forma de no hacer lo que tienen que hacer y por tanto le va mal? Como iglesia, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido, porque aún con nosotros como ministerio y hermanos. La razón de lo que le digo de mi hermano Mauricio, de la iglesia local, y de otro hermano también que me llamó desde Florida, que yo ni recuerdo su persona, pero me dice cómo Dios le enseñó a través de los principios que enseñamos en la iglesia a prosperar. Y el hombre está próspero completamente, tiene una compañía de construcción y está construyendo edificios grandísimos. El día pasado me mandó una ofrenda dándole las gracias por eso. Y miren qué se basa eso, en Gálatas 6:6 al 10. Oiga lo que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, tenemos un compromiso, tenemos una fecha que se acerca, tenemos unas festividades que celebrar. Hagámoslo a la manera de Dios, creyéndole a Dios y sirviéndole a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.